Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión, a esta cuarta tutoría. Les agradezco por encender sus cámaras. Ya. El día, el día de hoy vamos a hablar de el objeto, el campo de estudio. Bueno, vamos a llegar a la hipótesis y el planteamiento de la situación problemática. Pero antes, algunos comentarios. A pesar de que escribí en las retroalimentaciones de las tareas algunos comentarios que nos van a ayudar a todos, ¿no? Nada más pusieron, había tareas en los que habían puesto de la tarea 2 que era el macro, el meso y el micro. Entonces la mayoría estaban bastante bien, solo que algunos nos habían subido solo la investigación. Entonces les voy a pedir que esas personas me envíen con la retroalimentación que les hicimos, me envíen por correo para poderles actualizar la nota. Pero eso ya haré por correo. Estuve revisando ya los trabajos que habían enviado en la tarea 3. Entonces, bueno, de los 20, 22 que habían enviado, ya habíamos revisado 15. También están bastante bien. Solo a algunos les había puesto unas observaciones porque en el tema de las palabras clave había bastante información acerca del campo de la biología, pero ninguna herramienta de la computación. ¿De acuerdo? Entonces acuérdense que la maestría es biología computacional. Entonces, para que esas personas o los que nos van a presentar también hoy la tarea hasta la noche, que tengan en consideración eso, ¿no? Que está relacionado con las líneas de investigación de la maestría y pues es biología computacional. Entonces, si alguien ya le hice la retroalimentación y tal vez no le puse la nota completa, lo mismo, ¿no? Una actualización al correo para poderle yo actualizar también la nota en la plataforma. Eso con respecto a las evaluaciones. Con respecto al test, surgieron dos preguntas con respecto a la diferencia entre la investigación básica y la investigación aplicada y cuál sería la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, habíamos quedado en que la investigación básica, pues llegamos de manera general, nos llegamos a las teorías, la aplicada es llevar esas teorías o la transición de esas teorías a tecnología que puede ser utilizada en la sociedad. ¿De acuerdo? En ese sentido había que responder esa del test. De mi parte, las calificaciones y los trabajos no son para castigar, ¿no? Ni mucho menos, sino son para que se cierren los ciclos y se cierren las lecturas que ustedes hacen durante la semana. Entonces, en ese sentido, les voy a pedir a las personas que no les fue muy bien en el test que lo repitan. Voy a habilitarlo otra vez para que lo puedan realizar, ¿no? Más que logren cerrar los conceptos. A veces envío una respuesta, que sé yo si es verdadero o falso. Puse verdadero y luego digo, no, verdad que era falso. Entonces, caemos en el error mismo. Nos damos cuenta del error, no porque me puso mal la pregunta, sino porque de verdad me di cuenta. Entonces, para que lo puedan repetir otra vez. Ya. En ese sentido, pues empezamos la cuarta tutoría. El primer parcial serían estas notas. Yo esperaría tener ya todas sus notas completas del día viernes. Ya ustedes podrán ver en la plataforma sus trabajos y los test que están subidos, ya calificados, y ya haríamos el primer reporte del primer parcial. Esta semana 4 empieza el segundo parcial. Entonces, los trabajos que entregarían desde hoy hasta el próximo miércoles pues entrarían dentro del segundo parcial. Ya. Entonces, no sé, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna observación? Ya. Entonces, bueno, vamos a compartir ya la semana, el, el trabajo de esta semana. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pizarra? Sí se puede ver, profesor. Muchas gracias. Y Sí, pues, sí, se observa. voy a apagar el video para que... siempre cuelgo al máximo al día siguiente la grabación, ¿no? Creo que me olvidé de habilitar esta semana, de habilitar el visto para que aparezca en la página principal del módulo 3, pero lo pueden ver también donde dice video ingresando ahí. Si alguien no pudo ver el video, pues ingresan en ese link donde dice video de la semana, pues ahí pueden ver la grabación también, ¿ya? Bueno, entonces apago la cámara simplemente para que no haya cortes en la grabación.
Ya, entonces miren, la semana de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a empezar hablando del objeto, luego el campo de estudio, llegaremos a los objetivos, objetivos específicos, cómo plantearnos los objetivos, y voy a hacer un ejemplo yo, y luego al finalizar bueno, al finalizar yo mi exposición, voy a crear sala de grupos en donde nosotros analizaremos o haremos la misma tarea con uno de los trabajos de los compañeros, no necesariamente, pero mientras desarrollamos el de los compañeros o uno de los compañeros, nosotros también podemos irlo desarrollando. Bueno, esto al finalizar la clase. Ya. Entonces, miren, al momento nosotros de plantearnos nuestro trabajo de investigación, vamos a decir que no quiero hablar de formato, ¿no? Porque no podemos enmarcar todos los trabajos en formato, tampoco quisiera decir que es una planilla lo que vamos a ver el día de hoy, pero sí son unos lineamientos que debemos tener en cuenta al momento de plantearnos el trabajo de investigación o nuestro proyecto. Y también para nosotros va a ser fácil desarrollarlo de esta manera y al momento de presentarlo a nuestros lectores, que pueden ser nuestros tutores, revisores, asesores, pues les va a quedar claro cómo llegamos a esa idea, ¿no? Cómo logramos nosotros plantear esa idea. Entonces, miren, lo que vamos a ir es recorriendo ciertos conceptos principales que nos permitieran justamente establecer o plantear nuestra idea. Ya, entonces, vamos a hablar primero del objeto de estudio, el objeto de investigación, que son características particulares que vamos a tratar en nuestro trabajo de investigación. ¿Ya? Bueno, aquí les dejo la teoría, pero vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, los objetos sí tienen ciertas propiedades, también son conocidos como los ámbitos, ¿no? Algunos especialistas en esta área de la investigación, más que todo dictando la materia de investigación, me refiero, los clasifican como ámbitos, los clasifican como propiedades, y bueno, vamos a decir que los objetos de estudio tienen ámbitos que pertenecen a la naturaleza. Claro, en este ámbito, por ejemplo, podemos estudiar observar fenómenos alrededor del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Alrededor, por ejemplo, aquí de un satélite, los campos magnéticos, alrededor del mundo animal, alrededor así, como lo llamamos aquí, de la naturaleza. Todos estos son ejemplos de objetos que pertenecen al ámbito de la naturaleza. ¿Sí? También hay objetos de estudio que pertenecen al tienen un aspecto social, no pertenecen a este ámbito de la sociedad. Por ejemplo, aquí quiero analizar el legado que dejó Juan Montalvo, ¿no? Qué sé yo, en sus escritos, en la sociedad, ¿de acuerdo? Podemos aquí analizar la esclavitud, por ejemplo, ¿no? La esclavitud o la abolición misma de la esclavitud y sus efectos. Qué sé yo, podemos analizar también o estudiar los derechos de la mujer o las consecuencias que puede provocar una guerra, ¿no? Entonces, todos esos objetos van a estar dentro de este ámbito de la sociedad. Y finalmente, pues tenemos los objetos de estudio que están en el ámbito del pensamiento. Pues aquí vamos a hablar de la lógica formal, de los fundamentos de las matemáticas, de las metodologías, ¿de acuerdo? Y todos esos aspectos son observables y pueden ser estudiados durante un proceso de investigación. Sí. Y puedo obtener métricas y puedo realizar observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra vez, no sé si hacemos referencia a los expertos en esta asignatura de metodologías de investigación, van a sumar un nuevo ámbito que se va a llamar el ámbito de la información. Tratar la información pura en sí. Hay otros que dicen, bueno, pues vamos a hablar de la información en cada uno de los ámbitos, es decir, tanto en la naturaleza como en la sociedad, como en el pensamiento, pues está presente la información y por eso ellos no lo ponen como un ámbito separado. Por si acaso en algún libro, en alguna literatura, van a toparse con este ámbito. ¿De acuerdo? También a este del pensamiento lo llaman el ámbito del conocimiento, ¿no? Entonces, justamente las personas que añaden el ámbito de la información, pues dicen está el ámbito de la naturaleza, el ámbito de la sociedad, el ámbito del conocimiento, del pensamiento y el ámbito de la información. Pues, bueno, vamos a encontrar esos términos y vamos a revisar alguna bibliografía adicional.
Ok, pero bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo plantear nuestro objeto de estudio. En realidad, esta actividad se hace al contrario, ¿no? Es decir, primero el objeto y luego los conceptos que vamos viendo. Pero en este caso voy a poner un tema de un trabajo que ya fue aprobado, un trabajo de maestría que fue aprobado, ya se defendió. Entonces voy a hacerla, como le llamo yo, la ingeniería inversa, ¿de acuerdo? Para esta actividad voy a necesitar de su ayuda. Vamos primero a leer el tema, el título del trabajo, que se llama Modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria. Ya. Bueno, en realidad esto tiene que ver con administración tributaria y tiene que ver con el análisis de datos. Por ahí se utilizó inteligencia artificial para ubicarlos. Ya. Pero al momento de plantear o de ubicar el objeto de estudio de este tema, o en general, nuestro objeto de estudio, debemos recordar lo siguiente, que el objeto de estudio debe ser algo que podemos observar y que debemos estar en capacidad de obtener información de ese objeto durante todo el proceso de investigación, asegurarnos de eso, en primer lugar. Luego, el objeto de estudio, cuando vamos a plantearlo, debemos responder a la siguiente pregunta, o a las siguientes preguntas. ¿Sobre qué yo voy a estudiar? ¿Sobre qué yo voy a estudiar? Y acerca de qué voy a investigar. Cualquiera de las dos me sirven. ¿Sobre qué yo voy a estudiar o acerca de qué yo voy a investigar? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta el título que está ahí arriba, les voy a pedir que me ayuden identificando mi objeto de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, vamos a hacerlo esto aleatorio. Vamos a pedirle, por favor, a Henry Macías que nos diga, voy a poner aquí como lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio de este título que está ahí? Para mí el objeto de estudio son las deudas. Ya, le voy a poner aquí las deudas. Ya, vamos a poner ahí deudas. Ojo, le voy a poner entre una pregunta para luego analizar. Tengo la mano alzada de Gabriel Morales. Ya, para mí el objeto de estudio son los contribuyentes con alta probabilidad de no pago. Pues vamos a ponerle contribuyentes con alta. Bueno, ya está ahí. Ahí luego lo pongo las comillas. Los 3 puntos. Ya. Me perdí. Ya. Y un último vamos a hablar. No sé si nos ayuda Sebastián Chile. Ya, yo creo que es lo mismo, las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago. Ya, deudas. Entonces le dejamos aquí uno. Y Manuel Andrés Herrera nos tiene alzada la mano. Sí, yo creería que el objeto de estudio vendría a ser la administración tributaria, ¿no? Que viene a ser lo más macro de lo que engloba todo el tema. Administración tributaria, ya. Vamos a analizar cada uno de ellos. Ya. Bueno, esto yo sé porque se planteó el proyecto, ¿no? Pero el análisis... Ángel bajó la mano. Bueno, sí quería aportar con otra idea como morosidad en la recaudación tributaria. Morosidad, tal vez deudas, ahí la morosidad. Por ahí. Bueno, Sí. Bueno, estaba pensando que tal vez la administración tributaria abarca muchísimas cosas, pero Gracias. si hablamos de recaudación específicamente, quizás estaría más segmentado el objeto de estudio en ese título. Bueno, Ya, es una idea. Sí, muchas gracias. Justamente Ángel va por ahí y todos son los aportes, es decir, además que está ya puesto el tema, ¿no? Entonces, miren, si hablamos de la administración tributaria, en efecto, diríamos que es algo bastante general, ¿no? Un tema bastante arriba, llamamos en el primer nivel. Si hablamos de deudas, si hablamos de las deudas, esto ya está, el objeto de estudio estará bastante cerrado. Bueno, aquí sí tienen que ver los contribuyentes, pero ¿qué de los contribuyentes, no?
Entonces, miren, yo voy a hablar acerca, acuérdense que vamos a poner esto, comportamiento de los contribuyentes. Si deben, los que pagan, no pagan. De manera general, voy a hablar del comportamiento de esos contribuyentes. ¿De acuerdo? Ya. Que sí tiene que ver con las deudas, sí. Que sí tiene que ver con la morosidad, sí. Que es parte de la administración tributaria, sí. ¿De acuerdo? Pero en este caso, miren, si hablamos de la administración, como decía Ángel, está bastante general. Si hablamos de las deudas, ya voy a estar bastante específico. Y no quiero decir que esté mal, sino que esto de las deudas tiene que ver con el siguiente aspecto que tenemos que analizar, que está ya, estamos delimitando ya nuestro objeto, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? Las deudas vamos a utilizar, sí, pero no en este nivel, ¿ya? Y la administración tributaria decíamos que es algo bastante general, es un aspecto un contexto bastante general, que no va a llegar a ser todavía nuestro objeto de estudio o el objeto de estudio de este trabajo, al menos. ¿De acuerdo? Ya. César quería decirnos algo. O sea, yo podría pensar que el objeto de estudio nace de un problema y el problema es la probabilidad de no pagar. O sea, eso es lo que podría decir que es. Ya, César, en realidad cuando planteamos esto, cuando vamos a plantear nuestro trabajo, tendríamos que ir primero del objeto, luego tenemos que ir por el campo y luego llegamos a la situación problemática. Que luego sí, los tres ámbitos están relacionados, sí, ¿de acuerdo? Pero en realidad partimos así, desde un objeto de estudio. Ya, al final va a estar relacionado con nuestra situación problemática, con nuestro problema. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, bueno, para seguir bajando un poquito, ¿no? Por ahí también, bueno, lo dejamos así, ¿no? Con el comportamiento de los contribuyentes, esto está dentro del ámbito de la sociedad. La capacidad de pago de los contribuyentes también podría ser otro objeto de estudio, ¿no? Que está dentro del comportamiento de los contribuyentes. Y luego yo voy a ser más específico, no voy a hablar de los deudores, ¿ya? ¿Cuándo? Y está bien, por eso decíamos, vamos a hablar de las deudas de los contribuyentes. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Entonces aquí ya nos vamos a plantear el campo de acción. Perdón, el campo de acción. Algunos también le dicen es el campo de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es sesgar a nuestro objeto de estudio. ¿Ya? Vamos mediante qué aspectos del objeto de estudio, mientras con propiedades que pueda tener nuestro objeto de estudio. Con eso nosotros vamos a tratar de sesgar a nuestro objeto de estudio. Entonces, bueno, aquí lo que he llamado que el campo de acción es también llamada la materia de estudio, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a sesgar con qué aspectos del objeto de estudio vamos a sesgar a nuestra idea de investigación, a nuestro proyecto? Entonces, sí, miren, si nosotros nos planteamos como campo de acción, como el título, el modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago, y etcétera, etcétera, decíamos que el comportamiento de los contribuyentes va a ser nuestro objeto de estudio, y nos bajamos un nivel más específico y vamos a hablar de las deudas justamente de esos contribuyentes. Sí, entonces aquí es esa partecita que me estaban ustedes indicando al momento que yo preguntaba del objeto de estudio. Entonces, en el campo de acción, pues nos vamos a dedicar del comportamiento de los contribuyentes a analizar a los deudores, a las deudas de los contribuyentes. ¿De acuerdo? Ese sería el siguiente paso, ese sería nuestro campo de acción. ¿Ya? Aquí otra vez, ¿no? Si hacemos referencia a ciertos especialistas, diferentes especialistas de la materia de metodología de investigación, suelen poner también, ¿no? Saben ubicar en el espacio también. Dicen, bueno, ponen el campo de acción. Vamos a hablar de las deudas de los contribuyentes en el Ecuador. Vamos a hablar de las deudas de los contribuyentes en la ciudad de Quito. ¿De acuerdo? Entonces, a eso también le llaman el campo de acción. Cuando nos ubicamos en un lugar geográfico también lo ponen así. ¿De acuerdo? O si nosotros
describimos a los que van a estar directamente afectados con nuestro proyecto de investigación. En el caso de las deudas de los contribuyentes, por ejemplo, de la ciudad de Quito, pues estaríamos diciendo que van a ser los beneficiarios de la recaudación de impuestos, pues, los ciudadanos de Quito, los que se van a ver afectados con esta investigación. Eso también le llaman campo de acción. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer con nuestro campo de acción es tratar de sesgar a nuestro objeto de estudio y bajarnos un poquito de nivel. Ya. Una vez que tenemos establecido el campo de acción, tenemos establecido el objeto de estudio, luego el campo de acción, y ahora sí pasamos a establecer el problema científico, ¿no? El problema científico. Bueno, como siempre le pongo ahí de manera general el texto. Aquí hago un resumen, ¿no? Para describir el problema científico, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es primero identificar el estado actual del problema. Debemos plantearnos cuestionamientos relevantes que serán respondidos en el desarrollo y diseño de nuestro proyecto de investigación. También debemos identificar los síntomas y las causas que nos pueden llegar a ese problema. Y esta palabrita es bastante fuerte. Voy a tratar de, como ejemplo, llegar a desarrollar de mejor manera esto, pero se debe luego pronosticar, ¿de acuerdo? O enviar una propuesta, ¿no? Enviar una propuesta. Entonces, como ven, esto es bastante general. A veces nos queda como que yo ahora como empiezo a escribir mi problema, ya tenemos arriba el objeto de estudio, acá abajo tenemos el campo de acción. Entonces luego la problemática, como me dicen, identifica el estado actual. Bueno, si no estamos de la mano de nuestro tutor, a veces eso suele ser un trabajo bastante abstracto, bastante pesado. Y pues aquí voy a poner un esquema que le robé a una profesora que se llama Pamela Flores, ¿de acuerdo? Que, pues, en la que me baso muchas veces para llegar a las propuestas de los trabajos de investigación. ¿Ya? Este diagrama, voy a utilizar un diagrama que se llama el diagrama del embudo, y vamos a empezar poniendo un contexto general a nuestra idea de investigación y vamos a aterrizar en una propuesta. La ventaja de esto es que si mostramos este diagrama o explicamos de esta manera nuestra propuesta a nuestro tutor, a nuestro lector, a nuestro asesor, pues le va a quedar claro a dónde queríamos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, he dejado por el lado izquierdo aquí el tema, ¿no? Acuérdense que es el modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria. Y entonces, lo que primero voy a hacer aquí es ubicarlo en un contexto bastante general. Entonces, aquí sí me ayudan las palabras que ustedes me estaban diciendo al momento de plantear el objeto de estudio. Como por ejemplo, alguien me dijo que el contexto general, es decir, cuando mi lector abra mi trabajo, le voy a decir que mi trabajo tiene que ver con la administración tributaria, por ejemplo. Tributaria. Ok. Como se planteaba analizar los datos justamente de quién paga o no paga, entonces pusimos aquí ciencia de datos. Bueno, entonces se piensa analizar los datos, lo primero, bueno, me voy a ir por la ciencia de datos, ¿de acuerdo? Voy a analizar el comportamiento de los contribuyentes a administración tributaria. Voy a analizar datos, bueno, entonces ciencia de datos. De tal manera que cuando mi lector, sea tutor, sea un par científico, sea un compañero del aula, vaya a leer mi trabajo y diga, mira, cuando abre tu trabajo va a leer de administración tributaria y ciencia de datos. Entonces digo, sí, me sirve. O simplemente cierro y no va. Entonces luego voy al siguiente, ya voy a hacer un contexto particular. ¿De acuerdo? Ahora, claro, si alguien se interesa, si mi lector se interesa, dice, a ver, en este trabajo va a haber administración tributaria y va a haber ciencia de datos. Entonces digo, a ver, ¿qué de la ciencia de datos o qué parte de la administración tributaria
se va a desarrollar en este proyecto. Entonces, pues bueno, aquí habíamos hablado, ¿no? Que de la administración tributaria íbamos a hablar del comportamiento de los contribuyentes, o también habíamos dicho deudas, ¿no? Ponerle así como una idea, de los contribuyentes en el caso de la administración tributaria. Ahora, con lo que respecta a la ciencia de datos, pues ya tendría que ir pensando, podríamos aquí ir pensando en la herramienta que vamos a utilizar para desarrollar este trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí se podría hablar de aprendizaje automático para analizar los datos. Si esos datos hay que limpiarlos, trabajarlos, hablaríamos de una minería de datos. Y tal vez si voy a desarrollar algún algoritmo de computación o voy a pensar en un algoritmo para clasificar a los contribuyentes, pues simplemente lo ponemos aquí, ¿no? Algoritmo de máquina. Bueno, si decimos de clasificación, podemos ser más específicos, ¿no? Algoritmo de clasificación. Ya, entonces miren, si empezamos con la parte principal, la parte más amplia de nuestro embudo, cuando nuestro lector abra nuestro trabajo, pues vamos a ver que se habla de la administración tributaria y de la ciencia de datos. Si yo ando buscando algo de COVID o estoy buscando algo de genética, pues simplemente cierro este trabajo y no lo abro. Bueno, entonces ahí ya terminó. Si me interesa eso, entonces voy al siguiente punto. Digo, a ver, ¿qué se va a tratar de la administración tributaria? Miren, de la administración tributaria se va a hablar de las deudas y el comportamiento de los contribuyentes. No se va a hablar del flujo de capitales, de paraísos fiscales, de la doble contabilidad, etcétera, etcétera. Se va a hablar de deudas de los contribuyentes. Y de la ciencia de datos, ¿de qué vamos a hablar? Miren, va a hablar, a ver, aprendizaje automático, minería de datos, algoritmos de clasificación. No se va a hablar de computación en paralelo. Entonces, si me interesó este trabajo por la ciencia de datos y digo, bueno, vamos a ver cómo lo hicieron. Va a haber aprendizaje automático, minería de datos, algoritmos de clasificación, entonces sigo, ¿no? Si no tiene algo que me gusta, pues lo salimos. En este sentido, chicos, si ustedes plantean eso, incluso podrían llegar hasta su tutor, ¿no? Les va a decir, mira, yo sí puedo hablar y trabajar de aprendizaje automático, si yo tengo una especialidad, una maestría, sé manejar minería de datos. Entonces, así también podrían ustedes ir avanzando con el perfil del tutor que les podría guiar en este trabajo. Ya. Ahora, una vez que hemos planteado eso, bajamos al siguiente nivel, que es la problemática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí está ya identificado, ¿no? Y sonó cuando planteábamos el objeto de estudio, nos decían, es los contribuyentes que no pagan. En realidad ese es mi problema, ¿no? Y por ahí nos decía, César también nos hablaba, ¿no? Que partimos de un problema para luego llegar a nuestro objeto. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer aquí es justamente poner nuestro problema, que es el no pago de los contribuyentes. Y aquí podemos identificar varios, ¿no? Este es el problema que tenemos aquí, en esta tesis, en este trabajo, es el no pago de los contribuyentes. Dentro de este aspecto tributario podríamos hablar, como decía, ¿no? La doble facturación, podríamos hablar del flujo de la fuga de capitales y podríamos plantearnos varios. Entonces, si, ya te doy la palabra, Manuel. Si hablamos en el flujo general, entonces ponemos en qué parte de la administración, luego de la administración que voy a analizar y luego el problema que tengo en específico, ¿no? Que fue ya identificado por este trabajo. Ya. Ahora sí, Manu, por favor. Y claro, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que un problema un poco más apegado a este tema sería que no existe un modelo que permita predecir el impacto de estas deudas. Creería que más bien por ahí apunta el problema, ya que el tema en sí está hablando de que se va a construir un modelo. Entonces creería que ese es el problema, que no existe un modelo que nos permita predecir el impacto de estas deudas en la administración tributaria.
Ya, sí, Manuel, hemos visto, bueno, al inicio se fueron barajando esas posibilidades, pero vimos que en el modelo justamente es nuestra oportunidad, ¿no? Es, la falta de ese modelo para nosotros fue una oportunidad, más bien no le vimos como un problema. Sí, justamente fue la oportunidad que teníamos para introducir este trabajo. Ya. Entonces, bueno, el no pago de los, y eso no, muchas veces sí, a veces la falta de algo suele ser un problema, pero si quiero orientar a mi trabajo a justificarlo por la falta de ese algo, entonces más bien lo estoy viendo como una oportunidad, ¿no? Y ya no se convierte eso en un problema, sino más bien para nosotros será una oportunidad. Ya. Ahora miren, el siguiente punto ya de nuestro embudo es plantearnos la hipótesis o una pregunta. Y ahí va lo que nos decía Manuel, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, y así fue como se planteó esta pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar a los deudores de la administración tributaria? ¿No? ¿Cómo identificar a los deudores de la administración tributaria? Entonces, miren, ya está planteada nuestra hipótesis. Miren cómo llegamos acá, ¿no? Primero veamos lo siguiente. El cuarto punto y el tercero están enlazados. El tercero y el segundo están enlazados. El segundo y el primero están enlazados. Entonces, una vez planteada la hipótesis o la pregunta de investigación, entonces debe estar bastante sustentada, ¿no? En los trabajos, en lo que hacemos. Es decir, aquí tenemos que poner referencias. Acá tenemos que poner referencias. De ley debemos poner referencias y aquí pueden ser varios problemas, ¿no? Lo pongo así como que. Pero nosotros nos vamos a dedicar solo a este. Miren, de todo este amplio espectro, si vamos viendo para arriba, nosotros solo nos vamos a dedicar a esto, ¿de acuerdo? Y vamos a responder a esta pregunta. Okay. Entonces, una vez que se planteó ya la hipótesis, ¿de acuerdo? Y vemos la relación que tiene cada uno de los puntos de abajo para arriba. Obviamente, si vamos de arriba para abajo, pues todos están relacionados, así fue como lo desarrollamos. Entonces, ahora es cuando nosotros ponemos la propuesta, ¿no? Entonces, la propuesta fue esta de aquí, ¿no? Que obviamente esto se va a ir modelando, se va a ir tallando con su tutor, con las tutorías, con los trabajos continuos. No es que voy a salir así de primeras con la propuesta, pero aquí ya podemos al menos definir nuestro perfil, el área donde vamos a irnos, las herramientas que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí ya ponemos la propuesta. Esto es lo que se refiere con la técnica del embudo para plantear nuestro problema y poner nuestra propuesta y nuestra idea de investigación. Sí. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Como les decía, no quisiera que esto sea como le vean, como un template, ¿no? Pero sí, al momento de plantearse, ni tampoco puedo decir, bueno, yo tengo otras formas, puedo hacer un diagrama de pescado, puedo hacer diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Pero nos ha servido mucho, al menos en el momento de determinar ciertos perfiles, ciertas áreas, ciertos campos a los que nos queremos dedicar. Y aquí matamos dos, ¿no? Mientras voy desarrollando mi trabajo, mientras voy desarrollando mi idea, entonces ya voy pensando en el perfil del tutor, en las herramientas que voy a utilizar y cómo me voy armando mi espacio de trabajo durante el proyecto. ¿Ya? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nuestra idea, pasamos a la siguiente etapa, que es el planteamiento del objetivo general, en realidad, que es nuestro propósito. Si lo escribo de manera reducida, ¿qué es el objetivo general? Es un enunciado, uno solo, que señala lo que se aspira a realizar con el trabajo de titulación.
se debe expresar con claridad. Recordemos, muy importante, que esta es la guía de nuestro trabajo de titulación, de investigación, pues este va a ser la guía y a lo que debemos apuntar. ¿Ya? Entonces, yo aquí he escrito, miren el objetivo general del tema propuesto, aquí está el tema, modelo para predecir las deudas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que debemos pensar es que debe ser un enunciado, uno solo, y debe empezar con un verbo en infinitivo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si el tema es modelo para predecir las deudas y lo demás, entonces aquí hemos puesto como objetivo general desarrollar un modelo de predicción de las deudas de los contribuyentes con alto riesgo de no pago, usando técnicas de minería de datos y aprendizaje automático. ¿De acuerdo? Entonces, miren ahí cómo está el tema. Lo importante de esto es que debe ser un enunciado, uno solo, y debe empezar con un verbo en infinito. Bueno, está bastante claro, ¿no? Ya. Una vez que ya tenemos nuestra idea de investigación, la idea de nuestro proyecto, luego le ponemos el objetivo general a donde nosotros queremos llegar, y luego debemos asegurarnos de etapas que nos permitan el cumplimiento de ese objetivo general. Pues estas etapas nosotros las conocemos como los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está, ¿qué son? Entonces, los objetivos, en resumen, no son enunciados que permiten cumplir con el objetivo general. Ya, entonces, y deben ser medibles para asegurarnos del cumplimiento, ¿no? Y si cumplimos con los objetivos específicos, obviamente se cumplirá el objetivo general. De eso estamos ahí todos de acuerdo. Ya, entonces, miren, ¿cuáles fueron los objetivos propuestos específicos en este trabajo? Primero, revisar trabajos relacionados con minería de datos. Identificar los comportamientos atípicos y normales. Agrupar el comportamiento de las deudas similares de los contribuyentes. Realizar, entonces miren, todos van en infinitivo y estos me permiten cumplir con el objetivo general. Si se dieron cuenta, entonces aquí estamos ya indicando específicamente qué vamos a hacer en cada una de las áreas, por ejemplo, en la administración tributaria, qué nos vamos a dedicar, qué técnicas vamos a utilizar, miren, en herramientas computacionales y herramientas de la informática. Entonces aquí ya somos bastante específicos. Acuérdense que nuestro objetivo general es desarrollar un modelo de predicción de deudas. Entonces, realizando o cumpliendo con estas etapas, ¿de acuerdo? Voy a cumplir con este objetivo general. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya es un trabajo muy pegado de su tutor propio suyo, ¿de acuerdo? Esto ya es cada uno cómo ve el desarrollo de su trabajo, ¿de acuerdo? Esto es, como yo le digo, ¿no? Esto es íntimo de cada investigador, de cada especialista, cómo él ve su trabajo y el cumplimiento de su objetivo general. Ya, y algo que es mucho más íntimo, esto ya es propio, ya a veces el tutor lo único que hace en la siguiente etapa es agachar y subir, es decir sí o no, y nada más, si estoy de acuerdo contigo ya. Entonces son las tareas en una investigación. Entonces son acciones que me permiten una guía para el cumplimiento del objetivo específico. Entonces miren, son acciones que desarrolla el investigador en correspondencia con los objetivos de la investigación. Algo que debe hacerse es redactarse el futuro. ¿Qué voy a hacer para alcanzar ese objetivo? ¿Qué voy a hacer para alcanzar ese objetivo, determinado objetivo? Ya, aquí yo lo he puesto en manera de... He tomado el primer objetivo, que era revisar trabajos relacionados de minería de datos en la administración tributaria, y lo he cambiado, ¿no? Por revisión de trabajos. Pensando en una acción, ¿no? Pensando en una acción. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Primero, obviamente, definir las palabras claves. Ya una vez que tenemos las palabras claves, entonces empezamos a identificar fuentes de información, donde se encuentran, obviamente, esas palabras claves. Luego, seleccionamos esas fuentes de información en donde están esas palabras claves, ¿no? Y van a ser las que vamos a analizar.
Acuérdense que cuando hacemos una búsqueda por palabras claves nos van a salir bastante información. Tenemos que verificar en este punto si están relacionadas, ¿de acuerdo? Y una vez que seleccionamos las que nos interesan, pues ya procedemos a analizarlas, ¿no? Analizar la información de las fuentes seleccionadas. Eso diría yo que me permite cumplir con este punto de la revisión. Bueno, es en este caso particular. Alguien dirá, profe, yo prefiero también ir a, qué sé yo, a una biblioteca a trabajar directamente con los libros de administración tributaria. Bueno, entonces, claro, como les decía, miren, los objetivos generales, los objetivos específicos los discutimos con el tutor, y en esta parte, por lo general, lo que el tutor es pase a sentar con la cabeza, ¿no? Sí, sigue, aquí está bien, dale, dale, como tú lo hagas. Pero las tareas también están dentro de este gran proceso de planteamiento de nuestra idea de investigación y de nuestra propuesta de investigación. Ya. Perdón si fui muy rápido en esto, pero quisiera ahora sí que nos separemos en grupos. Hagamos lo mismo con alguna de las ideas de investigación de cualquiera de los compañeros, ¿de acuerdo? Seleccionemos una entre el grupo y voy a intentar entrar a todos los grupos que se creen para, para revisar el trabajo, cómo va y si surgen algunas preguntas. Estamos 43, grupos de 5. Bueno, voy a hacer grupos de 4 ya. Ya, entonces, miren, voy a hacer grupos de 4, lo voy a hacer aleatoriamente y dentro de los grupos, pues, por favor, seleccionen uno. La tarea de la semana, si ya revisaron o revisaron antes, es justamente esto que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces también les voy a permitir ejercitaros. ¿Alguien me quiere decir algo con el verde? Ya. Entonces, permítanme, aquí tengo esto. Entonces somos 43. Le vamos a hacer 10. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe, para esta actividad? Miren, para no irnos directamente hasta las tareas, porque sí va a estar muy largo, solo vamos a irnos hasta el objetivo general, ¿no? Es decir, objeto de estudio, campo de acción, problemática y el objetivo general. Bueno, entonces, nos vamos a dar en 3 minutos, démonos tiempo hasta las 6:55, es decir, tendríamos 11 minutos para hacer esto, ¿ya? Y luego volvemos a la plenaria. Ya, entonces les abro las sesiones. Juan, no se ha unido todavía. Augusta, ¿están ahí?
metapoblación y ver cómo esta historia evolutiva se relaciona con la distribución geográfica de estos animales y así tener como evidencias para conservar más áreas en este corredor ecológico. Chévere. Gracias, Julio. Sí, entonces, creo, ¿les parece bien si trabajamos con la propuesta de Julio? Sí, la propuesta de Julio está chévere. Ajá, y es como, está como más completa como para sacar ahorita todos los ítems, ¿no es cierto? El objeto, el campo, el problema y el objetivo general. Ya. Sí, bueno, les comparto la pantalla para que lean. No sé, yo estaba un poco perdido en la clase de hoy, pero Pero vamos trabajando y así ya te ajá, igualas. Sí, entonces sí, vamos ahí, haciendo. ahí no sé si están viendo mi pantalla. Sí, bastante bien. Ya, entonces esto es lo que hice para el deber. Ya, chévere. Ya. Entonces ahí tenemos ya 4 niveles. Creo Creo que que... dijo que avancemos hasta el objetivo, que tiene que ver, o Ah, ya sí. tenemos el objetivo, porque es identificar. Sí, el objetivo en sí sería identificar los genes asociados a factores de virulencia y resistencia a antimicrobianos en salmonela que causa infección en sangre. Lo que no necesitábamos era objetivos específicos, entonces ya tenemos. Ajá. Si pudiera acotar en el objetivo general es tal vez con qué vamos a identificar, ¿no? Ah, Bueno, ya, con qué claro, va a eso identificar. faltaba. Perdón, ¿alguna pregunta por aquí? Estábamos ahorita analizando lo del contexto general del tema. Ya. Estamos bien. El tema que elegimos es de un compañero que dice expresión diferencial de genes de papas nativas en respuesta a condiciones de sequía en el Ecuador. Ya. No estamos muy seguros de cuál sería el contexto general en ese tema. Entonces, habrá que, no sé si alguien pone una presentación o nos comparte la pantalla, porque ya se me ha quedado completo. Estábamos escribiendo en el chat inicialmente. A ver si- Pero no creo que podamos compartir así. No, no. A ver. Ahí. No sé si ven ahí. Sí, sí se ve. Ya, entonces el primero del chat es el tema que íbamos a usar. Sí, pusimos el objeto, el campo de acción. Campo de acción. Bueno, aquí sería un estado, ¿no? En el campo de acción, en respuesta a las condiciones de sequía. De sequía. Ujú. Sí, como decíamos, el campo de estudio y de acción puede ser una ubicación geográfica, puede apuntarse a un público específico. Sí. ¿Y el contexto general cuál podría ser? Entonces, contexto general. Entonces, aquí, el contexto general, si queremos hablar de esto, vamos a tener de genética, vamos a tener, lo que no veo aquí es dónde se va a aplicar la herramienta informática, por lo de biocomputacional, biología computacional.
Ya. Tal vez ahí no sé, tal vez eso falte en la temática, ¿no? Y con eso podríamos ya hablar de los contextos generales. ¿Cómo está, profe? Estoy un poquito afónico, entonces no puedo levantar mucho la voz. Es el análisis de la expresión diferencial. Se utilizan herramientas bioinformáticas para poder analizar cómo se van expresando en diferentes condiciones. Ya. Entonces el objetivo general será analizar. ¿O se va a desarrollar un algoritmo? Todavía está en desarrollo, es una propuesta todavía, entonces no sé, dependiendo del tiempo que tengamos para la evolución del proyecto, pero la idea sería la elaboración de un algoritmo o simplemente como tener datos bioinformáticos que nos permitan determinar con antelación cómo tratar a diferentes especies de papa. Ya, ya. Sí, ahí estaríamos, sí estaríamos bien. Profe, una consulta. Perdón, que tengo aquí el chat tapándome, no sé quién. Franco, ¿me está hablando? ¿Cabrera? Sí. Ah, ya. Digamos en el tema, en cualquier tema que tengamos, necesariamente es, por decir, indicar cuál va a ser como que la herramienta o algo así, porque a la final siempre se usan no solo una, sino varias. Sí, sí, o sea, yo me refiero a la herramienta, me refiero al grupo, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de biología computacional, puede ser que por un lado necesito un computador, un supercomputador con distribución paralela, y ahí voy a aterrizar con un algoritmo de aprendizaje profundo, y también voy a utilizar una estadística. Eso es lo que me refiero con la herramienta, ¿no? Que pueden ser varias, como usted bien lo menciona. Ya. Pero no necesariamente debo como que indicar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mío también de propuesta no es como que indico qué herramienta utilizaría, porque, o sea, es como que sí tengo claro cuáles usaría, pero son algunas. Sí, puede ser que, por ejemplo, miren, si hablamos, digamos, yo digo, aprendizaje profundo, decimos redes neuronales, decimos otra, qué sé yo, y la clasificación. Entonces todas entran de un campo que, las tres, ¿no? Las tres herramientas entran de un campo que se llama la inteligencia artificial, y ese sería mi campo, ¿no es cierto? Entonces eso podríamos hacer también. Ya, profe, muchas gracias. Entonces, incluso, claro, porque a veces también cuando escribimos esto, acuérdense del lector que puede ser su tutor, puede ser un evaluador, puede ser un compañero suyo, ¿no? Entonces, yo saco eso porque no necesariamente lo va a ser especialista o tenga mi mismo interés. Entonces, yo le tengo que sacar de ese campo muy específico que tal vez en el que yo me siento especialista y le pongo. Es una decir, mira, no te voy a poder ayudar. Pero tú tienes esos conocimientos, me puedes aportar, entonces saquemos un poquito más arriba el contexto, ¿no? Por eso decimos un contexto general. Sí. Chicos, les dejo, me voy a otro ya. Ya, Gracias. Gracias. Ustedes, chicos. Bueno, perdón que los cerré, pero ya estuve visitando algunos grupos y ya me entretuve con las temáticas. Vamos a hacer la plenaria, vamos a pedirle a un grupo, por favor. No sé si el grupo de Ángel Rodríguez nos expone el trabajo que hicieron y ya con eso cerramos la sesión del día de hoy. Julio. Sí, el compañero Julio. Sí, ya les comparto. Muchas gracias, Julio. Solo que esto está un poco desordenado nada más para que se vea bien.
Ya. Entonces, utilizamos mi idea de investigación que se titula Filogeografía comparativa de comunidades de anfibios en el corredor Yaganate-Sangay. El objeto de nuestro estudio, es las comunidades de anfibios del género Pristimantis que están ahí. El campo de acción de nuestro estudio es la filogeografía comparativa de comunidades de anfibios. Es una mezcla entre la historia evolutiva y las relaciones geográficas de los animales. El problema científico es cómo es la estructura filogeográfica de las especies de Pristimantis que ocurren en el corredor ecológico Yaganate-Sangay. Y el objetivo general del estudio sería determinar la estructura filogeográfica de las comunidades de anfibios del género Pristimantis del corredor ecológico Yaganate-Sangay, por sus siglas CELS. Entonces, eso. No sé si alguien tiene alguna duda sobre qué es un corredor ecológico, o qué es un Pristimantis, o qué es filogeografía. Tengo todas esas dudas. Sí, pero bueno, sí, no sé, me pareció que el problema está planteado como una pregunta de investigación. Ajá. Julio, no sé si nos puedes aclarar ahí un poquito por qué está así. Por el tiempo, profe, es que no alcanzamos a modificarle. Sí, bueno, sí, porque me parece más bien que ahí estaba la pregunta de investigación. La pregunta, ajá. Más que el problema científico, ajá. Llegamos a la hipótesis y ya nos cerró, profe. Ya, nada más, bueno, esa es la lógica, ¿no? No quiero decir el template ni la forma, pero sí sería la guía que debemos utilizar para hacerlo. En ese sentido va a estar su deber, está así planteado el trabajo de la semana. Entonces, suerte, que les vaya muy bien en esta semana. No enviamos en ningún lado este trabajo. No, no, porque tenemos que completarlo. Justamente es lo que se debe hacer en esta semana, ¿no? Bueno, aquí le echamos una mano, en este caso fue a Julio. Ya, pero los compañeros como participaron, pues esa misma es la actividad. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Gracias, Chao, muchachos. Gracias, chicos. Hasta luego.